Bueno, pues soy Aitor, soy psicólogo de la salud y trabajo con personas mayores en un proyecto muy bonito preveniendo la soledad. Y luego, pues en mi tiempo libre pues, hago muchas cosas. Trabajo haciendo ocio nocturno alternativo en Talavera, que me encanta. Trabajo haciendo voluntariado en una ONG, que no sé por decir su nombre, pero que es de color rojo, haciendo prevención del suicidio, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. 4 espacios que he dicho desde el tema del suicidio, ¿no? La primera parte, poder que nos dotes de qué es el suicidio. Durante un segundito luego voy a suicidar a mi hijo, pero bueno, ahora le suicido en directo, ¿vale? ¿Qué es el suicidio? La segunda parte, pues la prevalencia, la gente que se suele suicidar, si viene, por qué viene, ¿no? O sea, si es algo que es genético, no es genético, es más emocional, cómo podemos verlo, ¿no? Tercera parte, cómo trabajar con aquellas personas. Yo no te apuntes y vamos mezclando, pues si no, nos podemos hablar Sí, cómo sí, sí. trabajar con aquellas personas que ha habido intentos de suicidio o las personas que han consumado el suicidio con la familia. Y cuarto, cómo podemos prevenir como sociedad, a nivel más social, más grande, ¿no? De no tener miedo de hablarlo, el tema del suicidio. ¿Queréis que suicide a mi hijo en medio? Era lo que me está hablando. Mauro, ven, no puedes ver YouTube. Vale. No, te he dicho hoy no, otro día. Bueno, es que lo cuento siempre, tiene un enganche emocional con YouTube y desde hace ya unos meses está castigado sin ver YouTube, porque cuando ve YouTube se pone muy alterado y muy agresivo. O sea, es como los que son epilépticos y ven juegos de esos de las luces así. Pues esto, cualquier dibujo animado no altera, ver YouTube 3 o 4 días la altera. Lo digo porque tengo por medio algún día hablar de un vídeo sobre la homofobia y sobre cómo está afectando a nuestros hijos porque ¿cómo se llama? La niñera no puede ser una pantalla, y menos una pantalla de ordenador o de tableta. No, y que la sobreestimulación tampoco es buena, que es el problema. A mí me recuerda cuando era pequeño y veía pelis de estas de Steven Seagal o estas cosas que acabas hostil y acabas pegándote con tu hermano como en la película, pero esto como maxificado, ¿no? Porque como es constante y tienes acceso constante a todo, pues es como eso, o veías Pressing Catch y te ibas a pegarte con quien fuese. Sí, sí. Y la gente no entiende. Yo creo que es importante que volvamos a traer la educación antigua. Mira, hoy ha dicho, y contigo lo hablo muchas veces, hoy ha dicho, me aburro, digo, justamente estás en el momento clave que yo quería, ¿no? Que estés aburrido, estés ahí sin hacer nada y nada, está tumbado ahí. Sí que es verdad que para los niños estos días son complicados, los papás tenemos que estar trabajando, yo llevo toda la tarde llamando por teléfono y demás, tienen que estar en casa, hace mucho calor, no vamos a la piscina y bueno, sé que es complicado para ellos, pero bueno, tienen que aprender también a que no siempre van a estar sobre la estimulación de que todo lo va a ser para ellos. Bueno, cuando quieras, ¿por dónde empezamos? Tú dices, te he puesto 4 temas. Yo quiero Pues que a tú mí hables, yo también hablaré, me puedes preguntar como bien sabes, que esto es una conversación entre amigos, de Vale, compañeros y... pues el orden que me has propuesto me parece perfecto, es un poco como lo tenía yo estructurado, así que me parece genial si empezamos presentando un poco qué es esto y de qué va, y en función, y a partir de ahí ya vamos viendo la prevalencia, la etiología, hablamos de los supervivientes y hablamos del tema prevención y nos queda una sesión redonda. A la gente que esté en Vale, directo sabéis que podéis preguntar en cualquier momento por lo que estamos hablando, por los cortes de pelo que nos hemos hecho, por dónde nos hemos comprado la camiseta. Se puede hablar, esto es Twitch y aunque quiero quitar un poquito de fuerza a esto porque a veces cuando hablamos de suicidio nos ponemos tan serios que no nos damos cuenta de que tenemos que tomarlo no con humor de reírnos, pero sí que tenemos que ayudar a las personas desde un cambiar todo, ¿no? No de ponernos súper serios. Todo. No, oye, la vida es lo más bonito que tenemos, pero a veces puede ser lo más duro. vale. Pues, a ver, el suicidio está definido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como el acto voluntario de quitarse la vida a uno mismo, ¿vale? Eso sería el suicidio, ¿vale? No solamente consumarlo, sino intentarlo, aunque sea con consecuencias no fatídicas o no letales. ¿Vale? El suicidio es algo que es propio y exclusivo de los seres humanos, ¿vale? No se conoce en ninguna otra especie a nivel general. Sí que se detallan casos muy puntuales, muy concretos de algunos animales
que han tenido conductas suicidas, pero propio de una especie es exclusivo de la especie humana, ¿vale? Por el autoconcepto que tenemos de la vida y de la muerte y por la complejidad que ello implica, ¿vale? La conducta suicida es multifactorial, quiere decir que está medida por un montón de factores. No solamente hay una prevalencia orgánica y genética, sino que también es ambiental y social, y según vayamos avanzando lo iremos viendo, ¿vale? El suicidio es algo que es constante desde la historia de la especie humana, ¿vale? Los primeros detalles que existen de esto aparecen en Grecia y en Egipto, y ya se constata el suicidio y aparece. Y su estatus a nivel social ha ido un poco variando en función de la época histórica, de la cultura y del contexto. En líneas generales, en todo Occidente, el suicidio durante la época clásica de Grecia y Roma está un poco dividido, si bien sí que en líneas generales se consideraba como la máxima expresión y exacerbación de la libertad del ser humano, ¿no? O sea, no hay nada más propio y que empodere más que poder decidir si quiere seguir viviendo o no, ¿vale? Luego ya con la entrada del Imperio Romano se empezó a penalizar, incluso la gente que se suicidaba, pues no se podía enterrar en los cementerios públicos, sino que tenía que ser enterrada aparte, y se les quitaban todas las cosas de su familia, que es un poco lo que le damos de esa Roma, y que fue ese cristianismo incipiente que siguió avanzando. Después llegamos al romanticismo, ya siglos XIV, XV, XVI, en los que todo el mito romántico pues convierte el suicidio en algo deseable, ¿no? En estas historias de amor imposibles, este Romeo y Julieta, este Calisto y Melibea, ¿no? En el que el suicidio es la única vía de escape a esta situación que viene prevista, y que es algo romántico e incluso que vemos como algo positivo, ¿vale? Y luego después ya pues vamos avanzando, y ya para el 1600, 1700 empieza a eliminarse el suicidio de los códigos penales, porque no olvidemos que antes estaba penado por ley. Es en la Constitución napoleónica, si no me falla la memoria, donde por primera vez en Europa se despenaliza el suicidio y empieza a dotarse un poco de desempoderamiento de las personas como sujetos libres que pueden decidir sobre su vida y su muerte. Hasta la época actual en Occidente, en la que el suicidio pues, es lo que está normalizado, que está despenalizado, y que no se considera fruto de una patología mental, sino multifactorial y por consecuencias distintas. Esto en Occidente, porque si vamos a Oriente Próximo, sobre todo culturas asiáticas, el suicidio es algo constante, y está enfocado un poco como tienen un tipo de suicidio aparte del nuestro, ¿no? Que el suicidio típico de Occidente es evitar el dolor, ¿vale? Nos suicidamos porque no soportamos el dolor, porque nos sobreviene una situación o una serie de problemas que nos aparecen y que somos incapaces de hacer frente, y la única forma que encontramos de escapar a todo ese dolor, a esa situación que nos supera, es quitándonos de en medio, es dejando de existir. En Asia, aparte de este concepto, tiene el concepto del suicidio por honor, ¿vale? Al ser una sociedad muy, muy colectivista, pues yo puedo restaurar el honor de mi familia quitándome de en medio, ¿no? El suicidio honorable, el seppuku que practicaban el código samurái del Bushido. Entonces, sí que hay diferencias. De hecho, el país con mayor tasa de suicidio actualmente es Japón, está en torno a medio millón de personas, si bien con todo el tema COVID se ha descolocado todo. Me parece que en 2021 fueron algo más de 600.000 personas, estoy hablando de cabeza, pero que es un problema grande, porque si Japón tiene una población grande, pero no olvidemos que el espacio que ocupa Japón es muy pequeño, y en cuanto a población no es uno de los países más poblados, entonces es un porcentaje bastante elevado. Estamos hablando de que Japón es el país con más suicidios. Sí. ¿Y el segundo, tenemos datos del segundo? Pues no, pero te lo puedo decir. No, te lo digo porque da la casualidad que Japón es el país con la mayor tasa de longevidad del mundo. O sea, el país que se vive más años es el país que más se suicida. Curioso, ¿no? Digo, a lo mejor es el segundo, estamos nosotros, que somos el segundo país con la tasa más larga de vida. Pero no creo, está en algún país de estos de que llueve mucho. Del norte, que Pues están... no sé si acostumbras a compartir datos, pero estoy aquí en la página de datos macro, que es donde veo yo la información, y a nivel de Europa somos los primeros, ¿vale? España es el país con mayor tasa de suicidio. ¿Vale?
Japón es porque tiene esta característica de ese suicidio honorable. Tú dejas de ser productivo para la empresa o el jefe te regaña y no te va a cambiar de empresa, porque en Japón tú entras en una empresa y esa empresa es para toda la vida. Esa empresa es tu vida, ¿vale? Joder. Entonces no se establece la posibilidad de cambiar de empresa. Si eres malo, si eres lento, si rindes mal, para restaurar el honor de tu familia, te puedes suicidar, ¿vale? Esto es el pensamiento feudal. Hay una apertura más de Japón a esa occidentalización, que es un poco lo que está pasando con Rusia, ¿no? Que hay una parte de gente muy tradicional de esa Rusia arcaica y gente mucho más occidentalizada, ¿no? Pues lo mismo está pasando en Japón. Hay como dos Japones completamente distintos. El más rural, más en ese estilo, más feudal propiamente dicho, con todas estas costumbres, tradiciones y demás, es más eso. No lo sé, sí que en Japón están currando muy bien y son un muy buen referente si queremos tomar notas de qué se puede hacer para mejorar las cosas, porque la verdad que lo que están trabajando muy bien, si bien implica un cambio cultural potente, que es que lo tienen muy arraigado durante muchos siglos, y que cambiarlo es complicado. No, y que nos pasa a nosotros. O sea, decir que nosotros en España, cuando la gente viene y quiere quitarse o quiere entender por qué nuestro pensamiento es de la forma que es, tenemos que pensar todo lo que nos ha pasado en los 2 últimos siglos. Y la gente dice, hombre, si eso hace ya mucho tiempo, hay que volver. Estudia, lee y estudia para que te vas a enterar de cómo se construye. Es más, yo me acuerdo una investigación que se hizo de por qué en Estados Unidos las personas negras les cuesta mucho más crear negocios y montar empresas y tirar para adelante que las personas, por ejemplo, asiáticas, las personas latinoamericanas, ¿no? Y tiene que ver con que las personas de origen africano o negras, su forma de entrar en el país fue en forma de esclavo. Entonces queda todavía arraigado como algo dentro en que están por debajo de los otros, ¿no? Y en cambio, el latinoamericano o el asiático o el europeo va a hacer fortuna. Entonces, cuando se desplaza a Estados Unidos, va con la sensación de yo voy a generar riqueza allí, yo voy a ganarme la vida. Y los otros no. Y dicen que eso, tras no sé cuántos años de la abolición de la esclavitud, que ya hace unos cuantos meses, pues sigue todavía imperando en las conciencias colectivas de las personas que vienen en Estados Unidos, ¿no? O sea, de Pero, que, y no olvidemos cómo estaba Estados Unidos en los años 50 y 60, con toda esa segregación, con todo el movimiento de Martin Luther King, o sea, que es algo que está aquí, que no es, la verdad que no, no es tan años blanco y negro. 50, años 50 ya hace 60 o 70 años. O sea, Sí, pero es algo que está aquí. uh-huh. Quiero decir que los negros y los blancos estaban segregados, que No, había pero autobuses blancos. Que claro, es lo que algo dice que, la gente que aunque hace ya 50 años o 60 años se cambiaron las leyes en Estados Unidos, todavía no se ha cambiado la conciencia colectiva. Eso quería decir, ¿no? Que el cambio de conciencia colectiva puede pasar 300 o 400 años hasta que veamos cambios dentro de esa cultura. fue esto que proponían con todo el tema de la policía y todas estas cosas que te explicaban de cómo es tener un altercado con la policía siendo blanco o siendo negro y las dificultades que tiene eso y cómo la policía tiene todo eso dentro y que comentaban lo complicado que era eso, que decían que era más fácil cerrar y decidir a todos los policías y empezar a formar policías nuevos que intentar modificar eso, porque es un racismo que está instaurado y que es troncal a nivel social, entonces es muy complicado. Uh-huh. Pues nada, me he apuntado una hoja entera de datos para poder hablar solo con esta primera introducción que has colocado, ¿no? Lo primero es lo del acto voluntario, ¿no? O sea, Sí. lejos de que poder entrar a filosofar o no filosofar, ¿no? Y a cuál es tu posicionamiento o el mío con respecto al suicidio, ¿no? Pero es curioso cómo anteriormente se veía como un acto voluntario hace ya muchísimos años, estamos hablando de hace 2000 y pico años, ya estaba el suicidio y se veía como el que quiere ir a comprar una bolsa de pipas, ¿no? O sea, esto ahora mismo, y perdonad por el chascarrillo, lo coge la presidenta de Madrid y dice que es un acto de libertad pura y dura, de poder ir a tomar unas cervezas o de poderlo, ¿no? Y cómo ese acto voluntario se ha ido sometiendo a ser punible, que en España yo creo que sí que está ahora mismo como condena, o sea, es un delito, ¿no? Y hasta qué punto hemos pasado de un acto voluntario a una sensación en nuestro país, que es donde quiero entrar, ¿no? De cómo la iglesia, espérate que viene, ¿qué? Pues ponte el ventilador. Un segundito.
es lo que tiene el directo. Y niños, entre medias, ¿no? Así que si alguno queréis preguntar también a Mauro o a Mateo, estamos aquí. No, lo estaba uniendo un poquito con el tema de la cultura, ¿no? Es decir, cómo por un lado se puede considerar como un acto voluntario, pero por ejemplo en España o en Japón, que tú has dicho, no es un acto tan voluntario, es un acto más bien social, ¿no? O colectivo. O sea, que pensamos que es una decisión propia sobre nosotros, pero que a la hora de tomarla pesa mucho el sistema social que tenemos y el sistema cultural que tenemos, ¿no? Luego Claro, entraremos en causas de por qué la gente se suele suicidar. yo creo que pesa más lo cultural. Mi opinión es que a nivel cultural pesa mucho más. Porque, de hecho, hay tribus, sobre todo en los esquimales, pigmeos y culturas que no están occidentalizadas, y lo que es normal que las personas cuando llegan a cierta edad se metan dentro de la jungla y se dejen morir. En vez de suponer una carga para el resto de la tribu o del grupo, se dejen morir. O sea, y es lo que también hacen los animales. No lo considero como... Y realmente es una decisión que tú tomas. A lo mejor no lo tomas en el momento más lúcido de tu vida, pues puede ser. La mayor parte de las veces es simplemente tienes una visión de túnel, que ya hablaremos de ella, que no encuentras otra salida y decides eso porque consideras que es lo más rápido, lo más inmediato. Luego veremos que cuando ocurren eso, pues hay niveles hormonales de según qué hormonas que están alterados y que influyen y que eso sí que es constante en las personas que se suicidan. Pero... Sí, pero me voy también en la parte, voy a utilizar un sí pero, como dice Pedro Pablo, te he negado lo que te he dicho al principio. No, quiero establecer como que, lejos de ser un acto voluntario, en España lo tasamos y viene tasado por nuestra trayectoria católica, como que el cuerpo o el alma pertenece a Dios y nosotros no tenemos libertad de poder hacerlo. O sea, ya la sociedad nos está marcando cómo podemos hacer eso, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos con la eutanasia. Hasta qué punto tenemos la capacidad de dejar de sufrir y cuándo el suicidio no es suicidio y es eutanasia, con lo cual lo decide el Estado. Lo vuelve a decidir otra vez la sociedad o la cultura, ¿no? Es decir, yo estoy sufriendo porque tengo una enfermedad muy complicada y decido terminar con mi vida, y en España ahora mismo el Estado mete a unos cuantos expertos y ellos deciden si tú te puedes suicidar o no y te asisten en el suicidio. Llamémoslo así. Claro. Lo complicado es eso, que otra persona te asista, porque si lo haces tú voluntariamente sin implicar a terceros, no hay problema, ¿vale? No... Lo único que si eres creyente, pues vas al infierno, pero ya está. Sí, pero quiere decir que la eutanasia, al final, ¿qué es? La eutanasia es la muerte controlada y asistida. Una persona que no puede quitarse la vida por sus propios medios solicita el apoyo de profesionales para hacerlo de forma segura e indolora. Suicidio. Sí. Vale, Pero es decir, claro, eso que quiero, o sea, sabes que me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Decir, sí. Oye, pongámosle un nombre a cada cosa, ¿no? Entonces el Estado es el que decide si tú te puedes suicidar y te ayuda. Porque si no pasa por el control del Estado, no podrías hacerlo. Sí. ¿Vale? Lo digo porque... Básicamente acabar con la vida de alguien está recogido en el Código Penal como un delito. Acto voluntario. Acuérdate, al principio hablamos del acto voluntario que hace la gente. Sí, pero si lo hago yo con mi propio cuerpo, vale, pero si yo le pido a mi primo que me ayude, mi primo me está ayudando, y aunque yo le haya dicho que quiero que me mate, seguiría yendo a la cárcel, pues seguiría siendo un asesinato. Vale. Has dicho una cosa... Sí. ¿Qué? No, tú, tío. No, que son las dos cosas que entran en conflicto, ¿no? Y por eso es tan complicado. Y luego, aparte, entra el conflicto de los médicos, que su máximo objetivo en la vida es preservar la vida, cueste lo que cueste, y las libertades individuales de cada persona. Entonces, chocan dos cosas muy potentes y luego unimos la legalidad y es como que es muy complejo y da para mucho. O sea, da para otra hora de hablar de esto. Claro. Luego, has hablado que es un acto solo de los humanos. Siempre se ha comentado que los escorpiones, cuando se ven ante un fuego, se suicidan ellos, ¿no? Y lejos de que un día entendí que no era así, sino que ellos ven la amenaza e intentan pinchar porque piensan que a alguien le están haciendo daño y sin darse cuenta se pinchan a ellos. Que es proponerlo, ¿no? Pero no existe ningún animal que voluntariamente tome algún producto o algo, porque sí que se ha visto de animales que hacen morir a sus crías dándoles veneno. Sí.
pero por ejemplo es en épocas en las que no hay recursos suficientes. Sí que hay casos, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención era de un perro, me parece que fue en Rusia, Mongolia, no sé esa zona, que murió su dueño y el perro entró en un río andando hasta que desapareció en el agua. O sea, él voluntariamente se metió en el agua para ahogarse. Y sí que hay casos, por ejemplo, de delfines que cuando están tristes, que pierden a la pareja, se dejan ir a aguas poco profundas a morir asfixiados. Pero son casos concretos, no son prototípicos de la especie y cuando pasa una situación complicada lo hagan, son casos puntuales. Sí que buscando casos puntuales, pues hay que buscar casos así muy concretos y muy extravagantes de animales que hacen eso. Suelen ser sobre todo animales complejos. Los primates también lo hacen, claro, porque somos con los que más nos parecemos, los primates también se suicidan, pero no es algo troncal y exclusivo de la especie, no es algo cultural, por así decirlo. Bueno, has hablado luego de una cosa cultural en Japón, que yo diría más religioso, ¿no? Sobre la concepción del suicidio en las religiones, ¿no? No te voy a decir que en todas las religiones me digas, ¿no? Pero se ve como bueno, se ve como malo, porque hace muy poquito encima ha habido una persona, porque hay en comunidades donde cuando el honor llega a que la persona se pueda suicidar o a que los familiares puedan matar a esa persona. Que pensamos que vivimos en un mundo que todo es como Talavera, que es donde estamos tú y yo, y no es así. El mundo es No. muy complicado el mundo, ¿no? De hecho, en Tailandia sigue pasando, sigue habiendo casos de que, por ejemplo, si una hija se queda embarazada fuera de una relación extramatrimonial, pues poder matarle y recuperar el honor de tu familia. Está penado, pero en culturas así muy aisladas, de islas que están más remotas, no, por así decirlo, pues sí que se sigue haciendo. Sigue habiendo una cultura más que religiosa, yo diría más del rito y de ese chamanismo, que es como algo que va como mucho antes de la religión, ¿no? La religión es como catalizar todo ese rito y ese chamanismo y hacerlo como un poco, como poner unas reglas, ¿no? A todo ese pensamiento mágico. Bueno, ese es las religiones de ahora, las de un solo Dios y demás. El chamanismo ya en sí es una religión, es una creencia en algo que está fuera del entendimiento humano y dándole potencias místicas, porque al final acabo de decirlo, que Jesucristo resucite es algo místico, no es algo real que nadie haya palpado y que está escrito y quien se lo cree que es creyente y quien no, pues no es creyente y ya está, ¿no? Es decir, y con respecto a eso, lo que quiero decir es que existe, por ejemplo, o puede existir espacios donde haya religiones que tengan, no por cultura, como has dicho en Japón, sino si una persona no se suicida o no hace eso, el deshonor puede llegar a que sus familiares puedan tomar represalias. En Tailandia. Sí que he leído en Tailandia, por ejemplo, pero ya es algo que es súper arcaico, que está súper penado, que está súper eso, pero hay comunidades muy aisladas. Tailandia está compuesta, bueno, Tailandia y todo el archipiélago ese de Malasia, al ser zonas muy remotas, con islas de medio metro cuadrado en las que habita gente, es muy complicado de gestionar, pero sí que sé que se hace. Vale. Bueno, por ir avanzando, ya digo que me he apuntado aquí cosas al principio. En nuestra cultura en España, ¿vale? Donde predomina la religión católica, cristiana, apostólica y romana, pues si alguno no sabe, hay otras religiones, pero la nuestra es estas cuatro cosas. Está penado dentro de la propia religión el que una persona dependa de su cuerpo para tomar la decisión de abandonarlo, ¿no? De suicidarse y demás, ¿no? Bueno, luego depende de lo estricto que seas, ¿no? Porque hay cristianismos y cristianismos, ¿no? Con eso de que te dicen la comunión, de respetar tu cuerpo y esas cosas que vete tú a significa eso, respetar el cuerpo, pero, pero sí, vas al infierno, básicamente, pero vas al infierno por muchas cosas. Entonces es muy difícil entrar en el cielo realmente. Si tienes que cumplir todo bien, es complicado. Lo que pasa es que luego tienes la suerte de que te puedes arrepentir y luego ya como que se cura todo. Entonces, Lo bueno que tiene alguna bueno, de las religiones. A nivel cultural, yo creo que es eso. Era un poco, la religión sirve para sujetar a la gente, para poder controlarla, ¿no? Para conseguir que un sistema feudal y arcaico se sostenga, en el que unos pocos mandan, pues ¿cómo lo sujetas? Pues con el rito y con la religión. Si las personas son capaces de decidir sobre su propia vida y no depende de algo superior, pues
si Dios no manda sobre mí, imagínate el Señor que me tiene alquilado la tierra, ¿vale? Entonces, eso, que es algo que es muy, muy troncal a nosotros, hasta que lo consigamos eliminar como cultura, pues es complicado, ¿no? Yo considero que el disponer de tu vida y que si tú has tomado la decisión de suicidarte y la has meditado y la has pensado y has hablado con profesionales y te han ofrecido la ayuda y tú eres incapaz de verlo, yo no pondría problema en que una persona acabe con su vida porque es su vida al final. Si le has dado todas las oportunidades, todos los medios, todos los recursos y él sigue opinando igual, yo considero que no somos nadie para decidir sobre la vida o la ya, muerte de no, los ya nos demás. hemos quitado la parte que nos tocaba, que era la más científica, la de datos, y ahí empezamos Bueno, a discutir esa parte que acabas de entrar, que yo creo que esta es bastante interesante, ¿no? Estar a sí, favor o no no a favor, sino, porque claro, es que aquí vivimos en un país de o eres del Madrid o antimadridista, ¿no? O sea, lo voy a poner así, ¿no? O eres de izquierda o eres de derecha a rajatabla, ¿no? O eres de algo o no eres de algo, ¿no? Y parece que no podemos ponernos entre medias, ¿no? Decir, bueno, pues, por ejemplo, lo que tú has dicho y yo me pronuncio. Yo estoy a favor totalmente de la vida, de que una persona tenga los condicionantes necesarios para tener una vida plena, ¿vale? Pero también estoy plenamente, o sea, doy fuerza a que una persona tenga la capacidad de decidir sobre sí individualmente. Y lo que no podemos hacer es que en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código de las Normas, saquemos de lado las normas comunitarias que nos hacen comunidad y esas no valen para nada y solo nos centremos en las políticas, en las individuales, pero cuando llega esta no nos dejan, ¿no? Entonces es como que obligatoriamente el Estado no te da esa potestad sobre ti. Y repito, es complicado, ¿vale? Porque si estás a favor de la vida, es como que no puedes estar a favor de que una persona decida quitársela. Pero tú has dicho una cosa bastante interesante y lo que es importante y es, habría que ver, valorarlo y que tengan las ayudas, claro, ¿vale? claro. Pero ¿cuándo es el corte? Que es donde voy yo. ¿Cuándo es el corte donde decimos que una persona ha recibido todo lo necesario y ya sí que podemos dejar? Es que ese es el problema. Sí. No sé, considero que cuando es una decisión que es meditada, que está bien argumentada y que es mantenida, eres dueño de tu propio cuerpo. O sea, no, vamos, yo estoy a tope con Séneca de no hay nada más libre que el poder decidir el que haces con tu vida. Creo que me parece el máximo exponente de libertad, el poder decidir si me muero o no, que no dependa del Estado, de los médicos o de Dios mismo. Uh -huh. Me parece Claro, el máximo exponente. claro, por ejemplo, ya me meto un poquito en chicha, ya fíjate, cambio hasta la silla, ya estamos relajados, Nos acomodamos. ya nos acomodamos, y es el punto en que un chavala, 18 años, por ejemplo, por tener mayor de edad, para que pueda tomar esa decisión, ¿cuándo es cuando llegamos a entender que realmente, porque, un ejemplo, ha recibido algún tipo de agresión externa o no, o tiene la sensación de que no encaja, tiene la sensación de que no es querido por sus padres, tiene la sensación que no es querido por su familia y en un momento determinado toma la decisión de que quiere abandonarlo. Quiere abandonar su vida y se quiere ir. Pero realmente su entorno ve que no es así y que puede haber algún tipo de trastorno emocional que a lo mejor trabajando con terapia cambiaría ese trastorno emocional, ¿vale? Y si lleva 6 meses diciendo lo mismo, ha estado hablando con todo el mundo y él ha tomado la decisión de que no quiere estar. Considero que si la decisión es meditada, es voluntaria, está sopesada y pues eso, has tenido el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el soporte familiar y todos los recursos en tu entorno y aún así consideras que tu vida no es plena y que no puedes disfrutar de ella porque no disfrutas de tu vida, es una decisión muy válida. Había un caso muy polémico, no recuerdo en qué parte de Europa, pero sí que era una niña era menor, 6, 7 años, que No, había era sufrido... mayor, era mayor, ¿Era mayor? era mayor. Tenía 16, 17 años. 16, ¿verdad? Se ve que tenía unos Por 16 cierto, años. ya estamos en 39 grados, así que ya podéis salir a la calle. Hombre, si a las 8 no baja me preocuparía. Que había sufrido un montón de agresiones y violaciones múltiples
Y está en un punto en el que incluso se planteó el realizar suicidio asistido, eutanasia, porque no se veía posibilidad de que esta niña pudiese tener una vida normalizada, ya no feliz, sino normalizada. Estamos Entonces, hablando, no sé si recibió 3 agresiones brutales. Tenía 21 o 22 años quizá tenía, pero la primera había tenido siendo menor. Es que digo, voy a mirarlo, pero a lo mejor al sí, arrancar se relativiza un poquito sí. luego el zoom y va a buscarlo. Hablar de memoria es Y lo es que que, tiene. Pero es un poco eso, hay veces que dices tú, la vida a cualquier precio, porque la vida sin calidad a lo mejor no es cantidad y lo que tenemos que buscar es calidad, ¿no? A lo mejor el llegar a vivir 160 años, de los cuales me paso 70 en una silla de ruedas, sin poder moverme, sin poder disfrutar de mi cuerpo, sin tener control y estando asistido en todo momento, no es disfrutar de la vida, es vivir, pero no es una vida que a lo mejor no tiene sentido. No lo sé. A lo mejor el trabajar con personas mayores y el trabajar con personas en situaciones complicadas ha hecho cambiar un poco mi perspectiva respecto a esto, porque ves gente que está muy mal, situaciones muy complicadas, ¿no? Que llevan toda su vida con una parálisis cerebral en una silla de ruedas, dependiendo totalmente, sin poder comer, sin poder decidir sobre ni la ropa que se ponen, ni siquiera pudiendo decidir cuándo van al baño y cuándo no. Y yo creo que vivir una vida así, no sé si merece la pena ser vivida, pero ya te digo, es mi opinión personal. claro, es que aquí hablamos de muchos condicionantes, por eso Claro, es claro, claro. complicado y por eso al principio queríamos hablar, lo que te pedí yo es que habláramos un poquito rápido. Esto daría para una charla potente, brutal, Ujú. sobre cómo se ha ido viendo el suicidio en la historia y demás, ¿no? Luego hay muchas casuísticas que es complicadas tenerlas en cuenta, ¿no? Y luego, claro, que pudiéramos cada uno dar nuestra opinión sin que nadie nos culpe de nada. O sea, es mi opinión. Yo no soy el presidente del gobierno y tengo que sacar ninguna normativa ni ley. Yo doy mi opinión y poder ir hablando por ello, terminando cuando pasar un rato decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Porque al fin y al cabo, si hay gente que nos está escuchando que tiene familiares con tendencias suicidas, claro, si le estamos diciendo los dos que estamos a favor de que se suicide, va a decir, apago, A ver, me voy donde la verdad Ibai, me voy a ir donde Ibai eh, que... es que es como lo de los toros, es que no puedes estar a favor o en contra, Claro, quiero por decir. eso lo he dicho yo, por eso. Como dices, estoy a favor del suicidio, no sé, como estoy a favor del aborto, pues no, estoy a favor de que la gente pueda decidir sobre su vida y cómo la va a gestionar. Muy No bien. estoy a favor de que se mate gente, pero no sé si es su decisión y así lo deciden, no soy quien. O sea, mi opinión no es mayor que la suya, porque al fin y al cabo el que va a vivir su vida es él todo el rato y va a tener que aguantar su vida, yo no. Ujú. Está un poco feo que yo desde mi casa opine sobre la vida de alguien cuando no la vivo ni la Es que comparto. justamente había puesto un ejemplo y, por cierto, he encontrado la chica, se llamaba Noah Poteven, ahora hablo. Es curioso porque, claro, lo que yo decía es eso, es decir, estamos hablando de la película Mar Adentro, por ejemplo, Uh -huh. cómo en esa película se presenta la vida que tenía ese hombre, ¿vale? Y cómo el otro día me he estado leyendo un libro y he estado viendo un reportaje de Juan Ramón Amores, que tiene ELA, y cómo dice, claro, que llega un momento en que muchos enfermos de ELA quieren morir por aliviar a sus familias, porque cuesta 35.000 euros al año atenderles, que no tienen, y porque cuesta tener a una persona 24 horas esperando a que no se atragante. Y que es una situación que no va a mejorar. Claro, entonces decía, las personas con ELA queremos vivir dignamente, no morir dignamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que a veces el Estado te obliga a vivir, pero no te da las condiciones necesarias para vivir. Claro. Que quizás ese es el problema que tenemos que ver. Entonces, ahí es donde va la parte de tomar la decisión o no. Y cómo a lo mejor una persona que pensamos que es joven, 20 años, no tiene una enfermedad, pero emocionalmente está destrozado, se quiere ir y sí que lo vemos bien cuando vemos que la persona está encamada y ya no hay más vuelta atrás y lo que le queda de vida es sufrir, ¿no? Es decir, una persona cáncer terminal, Alzheimer, Parkinson, o sea, enfermedades muy terminales, en el último estadio de su vida, decían irse antes de lo que les toque por calidad de vida, ¿no? Es decir, que es complicado poner los límites.
Y yo lo que has dicho sobre el aborto, es así. Yo estoy no en contra, sino yo diría a todo el mundo que tenga en cuenta cuando quiera hacer un aborto que eso va a quedar marcada para la persona, que lo estudie bien, pero una vez que ha decidido que sí que lo quiere hacer, que el Estado le brinde la oportunidad de hacerlo en las mayores garantías sanitarias y de dignidad, y de dignidad, ¿vale? claro, que no tenga que ser Porque, escondida en Londres. no, no, bueno, ahora en España el 90% se hacen en clínicas privadas, quiero decir, porque el Estado no da soporte, pese a que es un derecho y está reconocido, el Estado no da soporte. Y te mandan a una clínica privada en la que tienes un montón de gente señalándote y abuchándote y te dan panfletos para que te lo pienses como si fueses, como si no supieses lo importante que es esa decisión, ¿no? Que no es algo que sea divertido ni un plan de fitness. Pero bueno, no me quiero ir. Sí que me gustaría, que no hemos hablado de la preveniencia y la etiología, el suicidio supone la principal causa de muerte no natural en jóvenes, ¿vale? Mucho por delante de los accidentes de tráfico que eran hace unos años. Actualmente, a fecha de 2021, que son los últimos datos, según el INE, estamos en 11 suicidios al día, lo cual nos deja una cifra de unas 4.000 personas al año. ¿Vale? Años anteriores estábamos en 10, con todo el tema de pandemia, salud mental, la situación que tenemos de saturación de servicios sanitarios, la falta de recursos, la falta de diagnóstico precoz, la falta de un plan nacional de prevención, posibilita que estas cosas ocurran. 4.000 personas, que a lo mejor parece una tontería, en plan de, bueno, 4.000 personas que se mueren, en España somos, ¿cuántos somos? 45, 46 millones de habitantes, 4.000 personas tampoco son tantas. Pero si lo ponemos en perspectiva, supone un 12% más que accidentes de tráfico. Y por accidentes de tráfico hay campañas. Ahora que empieza la operación de verano, hay campañas en la tele. Supone un 45-46 veces más que violencia de género. Y para violencia de género sí que hay un plan nacional y intervenciones específicas. Quiero decir que es algo que está ahí, que es importante, que le cuesta la vida a mucha gente y que deja marcar a mucha gente, que son los supervivientes, que es lo que hablaremos luego, porque superviviente no es solo que intenta suicidarse y no lo consigue, sino toda la familia que sobrevive a ese acontecimiento también son supervivientes. Y esa gente tiene ya algo que es de por vida y que te predispone a eso. El haber tenido un suicidio en tu entorno familiar te predispone a suicidarte, ¿vale? Luego veremos todo esto de las causas y demás, lo veremos. Entonces, a mí lo que más me llama la atención cuando empezó a estudiar y a trabajar en esto es la falta de un plan nacional de intervención. Hubo mucho ruido a principio de año, se aprobó en el Congreso una subida de un 3%, me parece que fue de gasto, pero al final no se han visto resultados. O sea, quedó ahí, quedó mucho ruido en cuanto a salud mental, pero ya se olvidó, se paró, seguimos sin un plan nacional, un 3% en inversión, no sé qué supone, pero es una guarrería en cuanto a dinero para salud mental, teniendo una de las peores ratios de psicólogos y psiquiatras de Europa, ¿vale? Estamos a niveles de países en vías de desarrollo. De hecho, países como Cuba o República Dominicana están a niveles bastante parecidos a los nuestros, con un sistema sociosanitario bastante peor que el nuestro en cuanto a calidad. Entonces hay que hacer muchos cambios, sobre todo un cambio de paradigma respecto a esto. No sé Sí, qué sin irme, más. méteme en tres cositas que has dicho, ¿no? Que la primera es el dato del número de personas. Has dado un dato bastante interesante, ¿no? Pero que le traducimos al día a día, son 11 suicidios diarios. En España, En España digo diarios. O sí, sí, sea, todos los días, todos los días hay 11 personas que deciden que no quieren seguir viviendo. Es un dato a tener muy en efectivamente, cuenta. cada 2 horas y cuarto, Eso. O sea, que un pensemos poquito que aproximado. cuando terminemos todo el Twitch, ha habido entre que hemos empezado y hemos terminado 2 personas que han acabado con su vida de forma voluntaria en España, ¿no? Que a veces no se ponen los ¿Vale? datos. Lo segundo es Ahora, que has sí, dicho el tema de la prevención, ¿no? A mí lo que más me choca es que, acuérdate el día que intentamos ir a hablar a la radio sobre el suicidio y había como un pacto de no sí. hablar de los suicidios a nivel audiovisual, ¿no? Y como que se intentaba esconder, como que el hecho de no hablar de ello no hay suicidios.
hay veces que para como tratan las cosas es mejor que no hablen, la verdad que sí. Hay gente que mejor que no hable, la verdad que hay según qué entornos, según qué medios, que como hablan de según qué cosas, dices, mejor que no hablen porque es peor. Y la tercera parte que decía era, ¿tú crees que al final es mediático? Y cuando fallece una persona por suicidio como Verónica Forqué, que es importante, todo el mundo sale hablando, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, era una mujer con 70 años, que la quedaba todavía bastante vida, decidió tomar la vida, pero nadie habla de esos suicidas o esos niños que se suicidan con 18 años tras haber sufrido bullying durante años. Y se habla un poquito en la noticia de las 3 durante 5 minutos y no hay ningún programa. Y llegó Verónica Forqué, ojo, que mi máximo respeto a Verónica Forqué, como al chaval de 18 o 17 años, es que el otro día estoy viendo uno que era un niño del País Vasco que se había quitado con 15 años la vida por haber sufrido durante 2 años bullying, ¿no? Entonces, y sobre ese niño no se hizo tantos programas, ni tantas semanas, ni Claro. tanta gente diciendo. Entonces Es lo que decir, hablábamos de que es mejor que no lo traten, porque solo lo tratan para generar morbo. Entonces, para generar morbo, porque nos enteramos de cómo lo hizo, cuándo lo hizo, y no nos pusieron fotos, pues de milagro. Pero si alguien hubiese encontrado fotos, nos hubiese subido fotos. Y si hubiese subido vídeos, pues también. Entonces, hay veces que viendo como según qué medios tratan, según qué temas, pues es casi que mejor que no lo hagan. Pero lo único que generan es buscar morbo, visitas y demás. Entonces, como no saben tratarlo de una forma rigurosa, aséptica y que proteja a la gente hablando de ello, sino que lo generas como algo de morbo y de buscar visitas, pues sinceramente, hay según qué medios que prefiero que no hablen de ello y es un poco lo que estás comentando. Solo hablamos cuando son famosos porque en plan de, fue mira la salud mental tal y puedo hablar de esto y colgarme una medalla y darme golpes en el pecho en plan de, mira, aquí estamos haciendo una campaña y salimos en la tele y guay. ¿y crees que detrás de las campañas estas de la salud mental, y un saludo a Íñigo Barrejón si nos está viendo por su valentía de hablar de esto en el Congreso de los Diputados, donde son todos machos y tantas hembras que ninguno va a terapia, ¿no? Son tan buena gente que no necesitan terapia, y él tuvo la valentía de poder hablar de este tema, ¿no? ¿Se quiere esconder dentro de solo hablar de la salud mental para el tema de no hablar del suicidio? O sea, es decir, porque a veces, eh, yo lo he comentado contigo más de una vez, yo creo que lo que hay es una mala salud social que deriva en una mala salud mental, y que eso deriva a su vez en no querer seguir viviendo. Claro, a ver, es multifactorial. Obviamente, si yo no tengo la posibilidad y los recursos, si me dijeron que yo estudiase, que me sacase la carrera, que me sacase 2 idiomas, que me forzase, que iba a encontrar curro, iba a poder tener una casa, formar una familia y vivir bien, y me encuentro con que me mata a estudiar, me mato a currar y no llego a fin de mes, no puedo tener familia, pero no tengo estabilidad económica, y que por más que yo intento luchar, la vida me viene mal, pues por mucha posibilidad que tenga yo de hacer terapia o un número de teléfono, obviamente, si tuviese las cosas básicas cubiertas, pues mi salud mental iría mejor, claro. O sea, poner psicólogos está guay, pero a lo mejor garantizar el acceso a la vivienda está mejor, ¿no? Y principalmente la mayor parte de los problemas que tenemos vienen sobrevenidos por dinero. O sea, realmente todos los problemas y toda la ansiedad que tenemos es por dinero. Hay gente por ahí que lo llama la ansiedad económica, que es una cosa que es como lo de la pobreza energética, es una cosa que me hace mucha gracia. No, es ansiedad económica, es ansiedad provocada por el sistema y entraríamos en... Que cuando te pongas malo te atiendan, no sé, unas cosas que son descabelladas, sí. Había cerrado el micro, así que la gente no me ha escuchado. Que estaba diciendo que, porque me ha venido Mauro a hablarme otra vez, estaba diciendo que lo que se está pidiendo es algo normal, que es 3 comidas diarias, tener una choza donde las alimañas no te ataquen, ¿no? Poder tener un lugar donde tengas tu ropa y poder lavarla y al día siguiente cambiártela. O sea, tampoco estamos pidiendo, pues yo soy de aquellos que dicen que, bueno, una vez de vacaciones, tampoco estamos pidiendo tener todos un Mercedes, un BMW, estamos pidiendo cosas muy básicas muchas veces, en esta parte, ¿no? Eh, por no irnos muy largo, ya llevamos una hora conectados y 55 minutos hablando, y me imagino tendrás familia y tendrás que ir con ellos y saludarles y no darle mucho. Factores, ¿no? O sea, decir,
¿Hay alguna prevalencia en el por qué la persona se suicida? ¿Cuáles son esos factores? Tanto si hay sociales como si hay fisiológicos. Vale. Lo que podemos hablar es de factores de riesgo y factores protectores, ¿vale? Cuando hay más factores de riesgo que factores protectores, es más probable que una persona se suicide. ¿Qué factores son factores de riesgo? El aislamiento social, es decir, no estar conectado con la red social, pues no tengo amigos, estoy en un espacio, me he cambiado por ejemplo, una persona migrante que va a otro país y no tiene una red social, pues tiene ese riesgo de aislamiento y de estar sola. La enfermedad mental, ¿vale? Ser hombre, tener más de 45 años, estar divorciado, consumir sustancias, son factores de riesgo. Factores protectores, pertenecer a algún grupo, ya sea cultural, deportivo, social, tener un apoyo familiar, tener habilidades sociales, ¿vale? Serían factores que nos protegerían. Tener un trabajo estable, son cosas que nos protegen. Entonces, cuando hay más de unos que de otros, es más probable. Es decir, el suicidio no se puede evitar, pero sí se puede prevenir, que es algo muy importante, ¿vale? Tú no puedes evitar que una persona se suicide si no pide ayuda, pero sí que puedes prevenir atajando en según qué sectores de la población que se tienen esas características, trabajando en salud mental para prevenir. Entonces, sería eso. Una cosa que no he dicho antes, que sí que me quedo con las ganas de decirlo, es que de esas 11 personas que se suicidan, por cada una de esas, 20 lo intentan, ¿vale? Y que en el mundo, cada 40 segundos se suicida alguien a nivel mundial. Estamos hablando de que en cifras redondas unos 3 millones de personas se suicidan al año, 3 millones, en todo el mundo, ¿vale? Teniendo en No, cuenta y el dato importante de por cada suicidio 40 intentos. 20 intentos. Son 20 intentos. Estamos hablando de que si son 11 al día, estamos hablando de que en España 220. están 220 personas intentando suicidarse al día. O Sí. sea, coger la persona que nos esté escuchando y si quiere escribir, yo digo que tenéis ahí para hacer preguntas, coger cuánta gente conocéis de vuestro entorno, cuánta gente tenéis de amistad diaria, verás cómo no llegáis a 220 personas. Claro, y por esas 220 se estima que por cada persona, 7 personas sufren las consecuencias en cuanto a entorno familiar, amigos, pareja, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que afecta a mucha gente, que a todos de una manera o de otra nos va a acabar tocando, ¿vale? Se estima que en torno a un 30-35% de la población ha tenido pensamientos, ¿vale? El pensar de, pues me quitaba en medio, pues, para vivir así no merece la pena. Y ya no ejecutarlo, sino simplemente el plantearlo, ¿vale? Que es algo que es... Pues fíjate que a mí me parece poco, o sea, poco como pensamiento, no como, ¿cómo decirlo? Una cosa es el pensamiento y otra cosa es llevarlo a una certeza, justificándola, y otra cosa es llevarlo a término de intentar hacerlo o mantener esa certeza durante tiempo. Me explico. A veces, seguro que nos ha pasado algo chungo y se nos ha puesto la cabeza nublada a todo el mundo y en ese momento y dices, mira, si tuve un accidente ahora mismo me mato, mira qué feliz estoy, ¿no? Pero luego ha pasado esas 5 o 6 horas porque no hemos sabido gestionar bien, porque yo a todo el mundo se lo digo, cuando se pongan eso, lo que tenéis que hacer es ir a un sitio, tranquilizaros, dejar de pensar, tomar cosas para la relajación, montar en bici, hacer deporte, porque no estáis en el momento clave de tomar decisiones, ¿vale? Quiero decir que, Ponemos la decisión, efectivamente. entonces, en ese momento, yo diría que a todo el mundo se nos tiene que pasar en momentos clave que nos han pasado cosas, no sé, se nos ha muerto un familiar muy cercano y el dolor que tenemos, tiene un pensamiento de decir, joder, es que yo prefiero morir para estar bien. ¿Cómo se puede vivir así, no? Eso es. Claro, a ver, esto es como la estimación de voto. Tú preguntas y la gente te dice. Obviamente, no todo el mundo que te dice que no, realmente no aparece este pensamiento, pues es más complicado de calibrar. Y otra cosa a tener en cuenta en esto es que en esos suicidios no se contabilizan las intoxicaciones, los envenenamientos, las sobredosis, accidentes de tráfico y demás muertes, ¿vale? Estaríamos hablando de un 20% más de eso que tenemos, ¿vale? Accidentes de tráfico por abuso de alcohol, que muchos de ellos son, pues eso que dices tú, pues he discutido con mi pareja porque me ha dejado, me hincho alcohol a pastillas o lo que sea y cojo el coche y tengo un accidente en la autovía a 200. Eso puede ser como un accidente de tráfico, no como un suicidio, cuando realmente Es una acabar con tu conducta vida. suicida como mínimo. O sea que, Claro. Entonces, eso, hay un porcentaje ahí que no
que no se contabiliza, pero te digo, sería en torno a un 20%, o sea que sería un dato muy, muy elevado, o sea que estamos hablando de datos que son importantes, o sea, 4.000 personas es importante. Y más, yo preguntaría cuánta gente en el mundo no conoce a alguien cercano que no haya, se haya suicidado, ¿no? O sea, yo ahora mismo, según estábamos hablando, se me han venido unas cuantas veces personas a la cabeza, no de un entorno a lo mejor muy cercano, ¿no? Pero sí un entorno que ha compartido la vida conmigo. Personas que, cuando digo entorno muy cercano, no han sido mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo de mano, pero sí un entorno de decir, oye, el vecino enfrente, que le veo todos los días, y un día deja de verle y ha sido porque se ha suicidado. Que a lo mejor le saludaba un día sí, un día no. Pero, y tampoco es que me toma cerveza con él, ¿no? Es decir, que es un entorno. Y cuántas veces nos hemos preguntado, que a lo que voy, ¿qué problemas tenía esa persona si se le veía bien? ¿No? Lo digo porque para ir terminando, y ahora creo que a la parte de que tenemos que trabajar porque el Estado de una vez invierta dinero en la visibilización de esto, que contrate a profesionales que ayuden, que den mensaje, que se estructuren campañas para que se hagan lo diré ahora, en la televisión, ¿no? Campañas como, por ejemplo, y te hablo de un caso que hace muy poquito he estado charlando con una persona, ¿no? De decir, creo que mi vida ya ha terminado aquí, creo que solo me falta esto y ya descansar, estoy cansado, ¿no? Es decir, no, a ver, por desgracia en el mundo, tu espacio de vida ha sido muy caótica, ha sido muy difícil y no has tenido los pilares emocionales de ayuda necesarios. Pide ayuda profesional y dentro de un año y medio, 2 años, si ves que no ha cambiado, lo decías tú, libremente, pero primero pides ayuda profesional. Claro, los problemas son transitorios, igual que vienen, igual que aparecen, desaparecen. Y ahora no lo ves porque estás en un túnel muy negro, pero con ayuda, con apoyo y con el tiempo, pues a lo mejor tienes esa habilidad y esas capacidades para poder resolver esos problemas, ¿no? Porque ahora estamos asistiendo, el otro día una pareja de hermanas mayores se suicidaron porque se iban a desahuciar. Se llevaban toda la vida viviendo en su casa y por no poder pagar, pues deciden morirse porque no encuentran otra salida, salir de ese desahucio hipotecario. Y no olvidemos que en este país te quitan la casa, pero tienes que seguir pagando, que es algo que está muy chulo. Entonces, claro, si no tienes casa, no tienes dónde vivir, ya jubilado, dime tú cómo te vas a buscar la vida para poder resolver ese pufo. Entonces, entiendo que es una situación y es una violencia administrativa y por parte de la sociedad que cualquier persona en esa situación no puede revertir. O sea, dime tú, como jubilado con tu pensión, vas a poder pagar tu casa y encima sin poder vivir en ella y tienes que buscar un alquiler. ¿No? Y lo que estamos hablando, que en ese momento determinado existe un sistema de servicios sociales, de protección social, que debería por eso digo que esas dos mujeres decir, oye, ir a servicios sociales, a hablarlo, gestionarlo, que estén los compañeros como Gabriel, gestionarlo con el banco y decir, oye, que no podéis echar a estas mujeres, las ayudas sociales que puedan existir en un momento determinado, una vivienda de mayores, una residencia de mayores donde puedan estar ellas y decir, bueno, que a la mierda con todo, pero si me quedan 8 o 10 años de vida, que la solución no sea, o sea, porque cuando esas dos mujeres, que una tenía 70 y otra 78 quizá, o así, Sí, sí. toman esa decisión, o sea, ¿qué 2 últimos años de vida han tenido que pasar? O sea, Sí. esas dos mujeres han pasado 2 años de vida, seguro que emocionalmente destrozadas, en un sistema como el español, que luego nos vanagloriamos de ser del primer mundo, pero que no atendemos a la gente, ¿no? O sea, por eso es lo importante lo de las campañas, ¿no? De que la gente vea que hay una oportunidad. El 024 salió el día 20 de mayo en la tele, que vi el anuncio dos veces. Una vez el anuncio largo y otra vez el anuncio corto de 20 segundos. Y no lo he vuelto a ver más. No sé si vosotros lo habéis visto en la tele, pero yo el anuncio del 024 no lo he vuelto a ver más. El de Explica el 024 porque habrá gente que ni lo ha visto. ¿Es 024? Sí, es 024. Es el número de prevención al suicidio que se ha instalado, ¿vale? Entró en vigor el día 20 de mayo y está dirigido por psicólogos y psicólogas que hacen apoyo a personas que han decidido acabar con su vida. Entonces, si tienes ese tipo de pensamientos y no tienes con quién hablarlo y es una situación límite que vas a tomar esta decisión, pues lo recomendable es hablar primero con ellos y que te den ese apoyo que puedes necesitar, porque la persona que se suicida, lo hemos dicho, no quiere morirse, simplemente quiere dejar de sufrir.
Entonces, quizás no lo hemos dicho, pero lo reiteramos. bueno, me gusta reiterar esto, ¿vale? Los seres humanos no queremos sufrir, somos hedonistas, buscamos el placer y nos alejamos del dolor, ¿vale? Luego ya, pues, hay variantes, pero principalmente nos alejamos del dolor y buscamos el placer. Entonces, lo que una persona que va a suicidar se necesita es tener a alguien cerca que le invite a que no lo haga, que le deje esa puerta abierta de, oye, déjalo hoy y mañana pensamos, ¿vale? No tomes la decisión ahora, piénsalo. Y que Simplemente luego, con eso, otra cosa muy importante que no se nos quiera, si cualquier persona de nuestro entorno ve que una persona diariamente o lo ha intentado, ¿no? Que no le digamos venga, anda, que la vida te va a ir bien mañana, verás como aguantos, ¿no? Porque a veces eso hace que le comprendamos menos. No, si una persona está sufriendo hay que decirle, es verdad, está sufriendo y es normal que sufra porque todo el mundo sufrimos y lo que hay que intentar buscar es decir, y a partir de ahí vamos a trabajar para limar ese sufrimiento. ya no eso, sino las mochilas que le cargamos a la gente de tienes que ser fuerte, tienes que disfrutar de la vida, porque mira lo que nos está haciendo pasar, que nos tienes preocupados, y encima esa persona que tenía todos sus problemas está cargando con una mochila con los problemas y preocupaciones que, más que ayudarle, le dificultan y le generan más problemas. Entonces, el ser comprensivos con esto, el escuchar, porque muchas veces lo que nos da miedo de hablar de este tema es que no sabemos qué decir. Si es que no hay que decir nada. Si es que a veces con el mero hecho de estar ahí y aguantar el tipo, como los toreros, ya es suficiente. Si hay veces que no hay ni que hablar. Si es que, ¿qué le vas a decir a una persona en esa situación? Si es que a un psicoterapeuta no hay nada que pueda decir en esa situación. Escuchas y ya está. Oye, aquí estoy. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Si te puedo ayudar en algo, dime y intento hacerlo. Y si, Intenta pedir ayuda. claro, y si estamos en el entorno, igual. O sea, es decir, si hay entornos donde hay personas que están todo el rato hablando de esto, decirle, a motivarle para que has pensado hablar con un profesional, has pensado acercarte y ¿qué va a hacer el profesional? Pues ayudarte a estructurar tus pensamientos, a saber si lo que estás pensando es real o no es real, porque a lo mejor él te ayuda y es real, escucha, es real y ya está, ¿vale? Es decir, pero ya sabemos que esa entrada a la psicoterapia o a la terapia va a ayudar a que el entorno por lo menos esté preparado, se vaya trabajando y se vaya viendo y no sé si hay un número, una estadística que diga cuántas personas se ha reducido el hecho de que personas con conductas suicidas yendo a psicoterapia han podido rehacer su vida de una forma mucho más productiva. Productiva no me gusta hablar. Vale. Más emocionalmente para ella, bueno, bien, ¿no? Que han podido sobrepasar este bache tan grande en la vida y han reconstruido Vale. o han rehecho Las su vida. personas que no tienen intentos suicidas en los 2 primeros meses después de empezar la terapia tienen bastante mejor pronóstico y suelen ser la mayoría. Si bien hay en torno a un 20% que al cabo del primer año que están en terapia sí que vuelven a intentar suicidarse y los que lo intentan al cabo de los 2 meses sí que suelen consumarlo en un 90%. Estoy hablando de los datos de cabeza. No fíen mucho de mí, pero varían esas horquillas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. O sea que la terapia, si es mantenida y tienes el apoyo, pues a ver, la terapia tampoco es un milagro, ¿vale? O sea, la terapia depende de la persona. Por muy bueno que sea el terapeuta, por muy buena que sea la terapia, por mucho empeño que pongan tus familiares, el médico de cabecera, el equipo de enfermería, el centro de salud, servicios sociales y demás, de protegerte, si tú has decidido acabar con tu vida, ya está, no hay mucho para hacer los demás. Pero sí que es importante tener en cuenta eso. Y siempre que alguien nos diga que ha tenido un intento de suicidio o que lo ha pensado, no se minusvaloran estas cosas. Dicen, va, no pienses tonterías o no digas tonterías o anda, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Vale? Porque le quitamos importancia a lo que es importante. Y si alguien expresa esto es porque algo no va bien. ¿Vale? Aunque sea una llamada de atención, nos indica que algo no va bien y que hay que hacer algo. Entonces, el no minusvalorar las decisiones y lo que hacen los demás, sino vale, no lo entiendo, pero puedo intentar escucharte y voy a ayudarte a pedir ayuda o vamos a buscar lo que sea o eso, simplemente preguntar en qué te puedo ayudar, qué necesitas de mí, qué puedo hacer por ti. ¿Vale? Eso ya salva vidas. Pues nada, vamos a ir terminando ya porque
por el tiempo y que luego si no la gente no lo ve. Cuando ve directo de 5 horas, nadie quiere verlo y a mí lo que me gusta es poderla verlo hablado Monográfico. y que alguien quiera luego escuchar, luego lo pueda ver o vea cachos y hasta que disfrutes. Nada, muchísimas gracias Héctor por haberte pasado por Nada, aquí un placer. y Te pues pasé ya la tarde sabes, aquí. que has invitado si quieres algún día más a charlar y estar hablando aquí con la gente. Y al resto de personas que nos están viendo, tanto en directo como en diferido, cuando nos quieran ver, muchísimas gracias por ello. Y ya sabéis, podemos hacer más a veces escuchando a las personas que tenemos en nuestro entorno, sin juzgarlas tanto, sin decirla cómo tienen que... Bueno, si son nuestros hijos, sí, ¿vale? Lo digo porque están escuchando los dos míos y sí, yo tengo que decirles cómo tienen que llevar la vida y educarles, que para eso es uno de mis quehaceres. Pero que a veces con la gente de nuestro entorno debemos de pararnos a escucharles, que hablen, que digan lo que quieran decir y con eso ya muchas veces le estamos ayudando, ¿no? Y te toca a ti tu último consejo que quieras dar o sugerencia, a mí me gustan más las sugerencias que los consejos. Pues nada, ser un poco respetuosos con nosotros, ¿no? Y cuidarnos, tener la capacidad de, si algo no va bien, si veo que no me encuentro bien, que llevo mucho tiempo mal y que encima me siento mal por estar mal, pide ayuda, de verdad. Igual que no aguantas 4 meses con un constipado o con un brazo roto, pues no aguantes mal 4 meses con un estado de ánimo negativo, con una depresión, con una ansiedad, con cosas que son desagradables. Pide ayuda. Y luego ya recuperarte el brazo roto mejor te cuesta tiempo y no te recuperas Sí, siempre del todo bien, pero por lo claro. menos irás trabajando el quitarte ese dolor que tengas. Eso es, ¿vale? A mí me gusta mucho compararlo con lo físico, porque lo físico es algo que tenemos interiorizado, pero como que lo psicológico es como que menos importante, como más banal, en plan de, bueno, eso es cosa de cada uno y tal. Entonces, eso. Y que es importante, o sea, que el hablar de ello de forma normal, respetuosa y adecuada salva vidas. O sea, el poder con una persona que lo está pensando, hablarlo y escucharle y hablar de ello normal y poder preguntarle y que vea que es normal y que le estás escuchando, salva vidas. De verdad. O sea, y pues puede significar la diferencia entre que una persona decida seguir viviendo y seguir luchando y seguir para adelante a que decida irse. Es muy importante y es algo que no nos cuesta nada, que simplemente es el estar ahí sin abrir la boca, que hay muchas veces que nos cuesta en plan de, pues, tengo que decir algo, en plan de, no hace falta que digas nada, es que si no sabes qué decir, no digas nada. Con decir, estoy aquí, te escucho, si puedo hacer algo por ti, lo intento, ya es más que suficiente, de verdad. Es que cualquier persona que esté mal y que alguien le diga esto, no te va a echar mal en contra, o sea, no te van a reprochar nada, es que te lo va a agradecer. Entonces, quedarnos con eso. Pues nada, un saludo a todos, gracias y como siempre digo, para terminar, es que hay que decir un adiós, ¿no? Si no, no hay otra cosa. Adiós.